Bueno, muy buenas noches, iniciamos grabación. Bueno, nos encontramos hoy en este encuentro CIPAS de la tarea 3, en el cual pues vamos a revisar en este segundo encuentro nuestra, vamos a revisar el tema relacionado em, con movimiento parabólico. Bueno. Entonces, saludo por aquí a María Camila, por ahí estaba Ana, pero creo que se retiró. Entonces, María Camila, ya inicié grabación y ya pues vamos a empezar el CIPA. ¿Sí me escuchas, María Camila? Sí, señor. Buenas Listo, noches. gracias. Bueno, mientras se van uniendo, voy empezando por tiempo. Entonces, bueno, el día de hoy, como veníamos, se venía indicando, voy a compartir aquí mi pantalla, vamos a revisar la parte 2 de nuestra tarea 3, en la cual... eh, Dame 2 segundos. María Camila, ¿tú me puedes confirmar si estás viendo mi pantalla? Sí, 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 señor, ahí se Listo. ve. Ok, gracias. Bueno, entonces, como venía comentando, nuestro segundo encuentro, en el primer encuentro abordamos temas relacionados con la segunda ley de Newton y lo relacionado con el ejercicio 1. Tomamos la relación de fuerzas, en este caso, pues para revisar los 5 ejercicios que pues se dejaron de manera de ejercicio en la tarea 3 para el punto 1. Bueno, entonces hoy abordaremos el tema de movimiento parabólico relacionado con nuestro ejercicio 2, que es la construcción de la catapulta, y pues los retos y las mediciones que nos solicitan. Para el día 13 de abril, o sea, la otra semana, nos encontraremos con nuestro último encuentro donde revisaremos pues la parte final de nuestra tarea relacionado pues ya con lo que tiene que ver el movimiento, movimiento centrífugo, movimiento circular, en este caso, movimiento que tiene que ver con un ejercicio de centrifugación, ¿no? Entonces, para lo revisarlo nuestro próximo encuentro. Bueno, entonces, básicamente, una parábola, o cuando se habla de movimiento parabólico, es porque se genera una parábola. Una parábola tiene esta forma, como la vemos aquí en la línea negra o en la línea verde. En la línea negra estaría siguiendo una ecuación, si miramos desde la parte algebraica, una ecuación que tiene la forma x al cuadrado más x más 1. Entonces, de ahí parte esa raíz matemática, pues para poder determinar ese movimiento parabólico. Entonces, siempre que hagamos un movimiento parabólico va a estar dado por una ecuación cuadrática, en este caso de orden 2, porque es la potencia en la cual está elevada a la x a la mayor potencia, y vamos a obtener estas curvas. En el caso de la primera, que es la ecuación que está en negro, sería nuestra ecuación x al cuadrado más x más 1, y en la parte de abajo, pues ya encontramos una ecuación más parecida al ejercicio que estamos haciendo, que es una parábola en el otro sentido, en la cual hay una elevación en y. ¿Listo? Mientras esta viene bajando hasta un punto, un vértice, en el cual empieza de nuevo a subir. En esta el vértice va a ser el punto más alto en el cual se encuentra la función. Entonces, en la función que encontramos así como g de x, es una función que es menos 3x al cuadrado más 5x. Este valor que está de segunda simplemente lo que nos está haciendo es el desplazamiento sobre el eje y. Y este valor negativo nos está indicando que en este caso la parábola tiene esta forma, como la que tenemos aquí en verde. Bueno, ¿de dónde parte esto? Pues de la forma general de una ecuación cuadrática que es ax al cuadrado más bx más c. Y de ahí pues partimos nuestra ecuación cuadrática que conocemos para calcular los puntos de corte con el eje X. En este caso, el corte del eje X1 estaría dado por menos b, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces AC sobre 2A. Recordemos que estos valores A, B y C son los coeficientes que están acompañando cada uno de los elementos que está dentro de esta ecuación. Entonces, A viene siendo pues el valor que acompaña al x al cuadrado, b el que acompaña a x y c nuestro término independiente. Si lo revisamos en nuestra ecuación de arriba, voy a ponerlo acá, segundos, vamos a ponerlo aquí en nuestro
puntero, tenemos que el coeficiente que está acompañando al x al cuadrado sería 1, por lo tanto, entonces este a sería 1. El coeficiente que está acompañando aquí la x sería 1 también, entonces b sería 1 y 1 en c. En el segundo ejercicio tendríamos que el coeficiente que estaría acompañando a x sería menos 3, o sea que a sería igual a menos 3. Reemplazaríamos en estas ecuaciones a como menos 3, y en el caso del coeficiente que acompaña a la x, sería 5, entonces, ¿qué es b? Aquí como lo tenemos en la ecuación general, pues sería reemplazar donde está b el valor de 5. En este caso no hay un coeficiente independiente, entonces pues se daría como 0. Bueno, entonces en este caso, donde esté c, que sería en este espacio de la ecuación, pues sería 0, ¿no? Entonces recordemos que aquí nos va a arrojar dos puntos de corte, el corte 1, el corte con el eje X en la parte 1 y el otro corte en el eje X en la parte 2. Entonces, este es como el fundamento matemático de lo que vamos a realizar en nuestro movimiento parabólico. Entonces, importante que cuando partimos el corte o el punto X2, pues va a ser la distancia que va a recorrer nuestro lanzamiento cuando lo hagamos en la catapulta. Bueno, si tienen alguna duda, por favor, importante hacérmela saber, por lo que no estoy viendo la pantalla. Entonces, importante para que lo miremos. Bueno, entonces ese es el fundamento matemático del movimiento parabólico. Para eso, ya si lo vemos desde la parte física como tal, pues vamos a obtener unas ecuaciones, las cuales nos van a proporcionar unas características que tiene este movimiento parabólico. Como les dije, este movimiento parabólico parte de una ecuación cuadrática. Por lo tanto, pues todas las fundamentaciones matemáticas que tienen estas ecuaciones están partiendo de lo que tiene que ver con el momento parabólico, y en este caso lo vamos a ver más adelante en la ecuación cuadrática. Bueno, entonces la velocidad inicial en este caso tiene dos componentes: una velocidad inicial en x que parte de la velocidad inicial por el coseno del ángulo. ¿De dónde salen estos cosenos? Recordemos que las funciones trigonométricas nos plantean triángulos. En este caso, como estamos trabajando con vectores, estamos hallando la componente del vector en el eje X, y en el caso de la velocidad inicial en Y, tenemos nuestro coeficiente en seno, que viene siendo nuestra velocidad en este caso de manera vertical. Entonces, estos dos coeficientes que tenemos acá están relacionándonos las velocidades iniciales, ¿sí? Entonces, tenemos estas dos partes. En el movimiento horizontal, entonces, obtenemos que la distancia va a estar dada por esa velocidad por tiempo. ¿Listo? Recordemos, por ahí cuando estuvimos trabajando nuestra primera tarea, este valor ya lo teníamos y revisábamos cuando se habla de movimientos, estamos hablando de distancia igual a velocidad por tiempo. Bueno, en este caso. Y el movimiento vertical, en el caso de Y, o sea, el movimiento que va hacia arriba, estaría dado por la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí ya aparece la gravedad, porque obviamente cuando nosotros realicemos el lanzamiento, esa masa o la pelotica va a estar sometida va a estar sometida a la Se está gravedad, a esa lavando. aceleración de la gravedad. Espérenme 2 segundos que el micrófono abierto por acá. Listo. Bueno, entonces, volviendo aquí a la presentación, esos serían los componentes que tenemos básicos para nuestra parte de lanzamiento parabólico. Bueno, dice aquí que el alcance va a ser igual a R sobre 0. R es la interpretación, o nos está indicando que es la distancia a la cual vamos a llegar. Es una forma de indicarlo, y me está diciendo que el alcance está en el punto R, 0. ¿Qué quiere decir? Pues que está en el punto X, en el valor que tenga R, 0, porque pues en Y no hay ningún elemento, porque simplemente es en el punto de corte, como lo vimos aquí en nuestra gráfica. Es el punto de corte con el eje X, por lo tanto aquí Y va a valer 0. Bueno, entonces por eso aparece este punto de alcance R0. Bueno, bien, entonces partiendo de esas ecuaciones,
vamos a llegar a esta ecuación, que es la ecuación general, en la cual nos está indicando la distancia que va a llegar. Aquí va a aparecer como rango, pero ese rango recordemos que es la distancia en la cual va a llegar el objeto que yo haga el lanzamiento de manera parabólica. Bueno, entonces hay que recordar que ese objeto se lanza a un determinado ángulo, ¿cierto? Va a una determinada velocidad, ¿sí? Entonces, en algún caso ya he visto, me decían, pero la velocidad inicial es cero. No, en este caso, si nosotros la estamos impulsando cuando salga de la catapulta, ese movimiento que está al momento del ángulo, hay una velocidad inicial. ¿Sí? En ese caso, esa velocidad inicial es la que me va a permitir que este objeto haga este desplazamiento en forma parabólica, que llegue a un punto máximo y empiece a bajar hasta llegar al punto de corte del eje horizontal y en el cual pues se va a marcar la distancia total de llegada de lanzamiento. Entonces, en este caso, tenemos que R es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo por la gravedad. Bueno, entonces quiero aclarar aquí dos cosas que nos van a servir para nuestro ejercicio. Primero, nosotros tenemos que calcular la velocidad inicial. Nosotros no conocemos la velocidad inicial de nuestra catapulta. Recuerde que cuando construimos la catapulta, viendo el video de la construcción, hay unos cauchos. Esos cauchos son los que le van a imprimir la energía a la catapulta para que haga el lanzamiento de la pelota. Entonces, como no sabemos la velocidad inicial, tenemos que calcularla. ¿Qué sabemos? Pues podemos medirlo desde acá, que es el primer factor, que hagamos un lanzamiento y revisemos qué está pasando con la catapulta. Al realizar el primer lanzamiento, miramos un ángulo, ¿sí? Entonces nos dice, haga una prueba de ángulos, hágalo con una prueba de un ángulo de 30 grados, hágalo con una prueba de ángulo de 60 grados, ¿cierto? Y también tengamos en cuenta que dentro de la teoría y dentro de la práctica, si queremos llegar al máximo lanzamiento que puede hacer mi catapulta, pues yo tengo que generarlo en un ángulo de 45 grados. Siempre que vaya a generar un lanzamiento parabólico y quiera llegar al máximo rango o a la máxima distancia de alcance de lanzamiento con la catapulta, vamos a usar un ángulo de 45 grados. Bueno, entonces se solicita hacerlo sobre estos ángulos. Me dice sobre 30 o 60 grados, ustedes lo van a hacer. Toman la construcción con nuestro transportador de tal manera que nos permita colocarlo en un ángulo de 30, si quieren de 40, de 50, ¿cierto? El hecho es registrarle el movimiento y eso nos va a permitir a nosotros determinar una cosa, la velocidad inicial. Esa velocidad inicial obviamente no va a cambiar porque ¿qué depende de la construcción de nuestra catapulta, de los cauchos que tenemos, los cuales nos permiten impulsar esa masa? Bueno, entonces de acá vamos a despejar la velocidad inicial. Bueno, si miramos desde acá, desde la matemática, lo único que vamos a hacer acá es despejar este valor. Lo voy a poner a este lado. ¿Listo? Y lo voy a despejar. O si lo quieren, lo vamos a despejar. Perdón, me lo despejo aquí desde el otro lado para que no haya inconvenientes. Y lo dejamos planteado de esa manera para que pues quede como más claro lo que hay que hacer. De pronto encontramos nuestra ecuación de forma general como esta que está acá. ¿Listo? Pero entonces de acá tenemos que calcular nuestra velocidad inicial. Entonces, ¿qué buscamos? Primero, que la catapulta esté a nivel del suelo. Bueno, hacemos el lanzamiento. Al hacer el lanzamiento hay un ángulo y el cual va a llegar a una distancia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues medir esa distancia, que va a ser R. Vamos a medir el ángulo, que ya lo tenemos medido. Este valor ya lo tenemos, que es la gravedad, que sabemos que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y nos faltaría la velocidad inicial. Esa es la velocidad que tenemos que determinar para nuestra catapulta. Nuestra catapulta no va a ser igual a la velocidad de la catapulta de nuestros compañeros porque pues van a usar materiales diferentes. El caucho que pueden usar es un caucho diferente, entonces por lo tanto tenemos que encontrar la velocidad inicial de nuestra catapulta para poder hacer las demás partes del experimento y de igualmente hacer los referentes cálculos. Bueno, entonces en este caso, si despejamos acá, tendríamos que b cuadrado, ¿cierto? O velocidad inicial al cuadrado va a ser igual. Esto que está aquí multiplicando, recuerden que lo vamos a pasar al otro lado a dividir, o sea, tendríamos aquí R y R sobre, sería el seno, ¿cierto? El seno del ángulo, o sea, de 2 veces el ángulo, perdónenme en de seno de 2 veces el ángulo, 2, el ángulo teta,
¿Listo? Y la gravedad que está aquí dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar. De aquí saldría esta primera parte. Bueno, y esto sería igual a la velocidad inicial al cuadrado. Recordemos que para poder quitar este cuadrado, lo que tenemos que hacer es radicar a lado y lado. Un radical aquí y un radical aquí. ¿Listo? Al hacer el radical al lado y lado, entonces recordemos que este radical con este cuadrado se va, por lo tanto nuestra expresión general de la velocidad inicial sería igual a la raíz cuadrada de R, o sea, de nuestra distancia o del rango, por la gravedad dividido entre el seno del ángulo, dentro del seno del ángulo, o sea, dos veces el ángulo del ángulo teta, y de esa manera nos daría la velocidad inicial. Esto es lo que tendríamos nosotros que calcular en primera medida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cogemos nuestra catapulta y empezamos a hacer la primera medición a un determinado ángulo. En este caso, 30 o 60 grados, que es lo que nos solicitan. Bueno, entonces hacemos la primera medición. Revisamos el lanzamiento. ¿Cuánto dio la distancia? Medimos distancia y lo vamos a poner aquí. La gravedad sabemos que es 9,8. Perdón, me cambio aquí el color del marcador. Entonces, la distancia es la que vamos a medir. Hicimos el primer lanzamiento. Revisamos con el metro. Tanta distancia. Lo multiplicamos por la gravedad. Recordemos que esta distancia debe estar en metros. Bueno, metros. Aquí entonces la gravedad, que también es que son metros sobre segundo, 9,8 metros sobre segundo. El seno del ángulo, el ángulo, esto debe estar en degradianes. Nuestra calculadora no puede estar en radianes, sino en degradianes. Importante tenerlo en cuenta porque estamos trabajando con ángulos en grados y no en radianes. Bueno, entonces que estén degradianes. Multiplicamos primero el ángulo, o sea, si es un ángulo de 30, lo multiplicamos por 2, entonces tendremos 60 y le vamos a sacar el seno de 60. Si tenemos un ángulo de 60, lo multiplicamos por 2, sería 120 y el seno es 120 y de esa manera vamos a calcular la velocidad inicial. ¿Listo? Recordemos que la velocidad entonces nos da en términos de distancia sobre tiempo. Cuando ya tenemos esa velocidad, ya sabemos cuál es la velocidad inicial de nuestra catapulta. Bueno, partiendo de esta fórmula y de esta forma general. Aquí pues está elevado, pero recordemos que se hace sobre el nivel del suelo. Bueno, ya para pues tener en cuenta o de pronto estas formulitas para que ustedes la tengan ahí, cuando tenemos ya nuestra velocidad inicial, también podemos calcularla a cierta altura. Si tenemos una altura ya generada, o sea, la altura en relación del suelo hasta donde nos dé el máximo de nuestra catapulta. Recordemos que nuestra catapulta tiene una lanzadera de esta forma. De aquí sale la pelotica. Tenemos que calcularla a donde da el brazo, hasta la máxima elongación del brazo. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos la altura y esta sería nuestra velocidad inicial partiendo de una altura inicial. Bueno, y en el caso que requeramos más adelante, vamos a retomar esta fórmula que es, la puse aquí, que es la altura. ¿Cómo calculamos la altura teniendo en cuenta las demás variables? ¿Qué variables hay acá? Fácilmente pues tenemos la gravedad, que ya la conocemos, la distancia, que ya la conocemos, dos veces la velocidad inicial al cuadrado cuando ya tenemos nuestra velocidad por el coseno del ángulo. Y acá a este lado pues encontramos ya de nuevo menos la distancia por la tangente del ángulo total. ¿Listo? Entonces, esta es otra ecuación que más adelante la vamos a revisar en relación a la altura que queremos pues calcular cuando hay un ángulo y cuando hay una distancia recorrida. Entonces podemos calcularlo. ¿Para qué? Como el reto final es, nos dan una distancia, tenemos que empezar a elevar nuestra catapulta a un determinado ángulo para poder llegar al reto, o sea, esa distancia la recorre nuestra catapulta. Bueno, bien, entonces, si miramos acá en esta ecuación, que es la misma que teníamos al otro lado, ya la vemos aquí más asociada a nuestro ejercicio de lanzamiento ya con esta catapulta. Tenemos nuestra catapulta acá, eh, tenemos una velocidad inicial, ¿cierto? La cual nos está indicando que vamos a llegar a este objetivo. Entonces es la misma, simplemente es tener en cuenta las variables de dónde salen. R, entonces tener en cuenta que es el alcance máximo en metros, velocidad inicial, ángulo de lanzamiento
y la gravedad que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y recordar que el alcance pues siempre va a ser, este va a ser el corte en X y este es nuestro punto en Y que va a ser igual a 0. Bueno, simplemente es para tener en cuenta que esa es nuestra fórmula general del alcance de un proyectil cuando es en el mismo nivel, o sea, se tiene en el mismo nivel de lanzamiento. Bueno, bien. Cuando tenemos un lanzamiento ya con la catapulta elevada, aquí hay una altura. Entonces, más adelante vamos a ver el videíto que de pronto ustedes ya han revisado, pero pues lo dejo de nuevo ahí para que ustedes lo miren, el videíto del profe que está haciendo el lanzamiento con la catapulta para poder completar el reto. Entonces, se hace desde utilizando unos libros y se va subiendo hasta que lo haga pues de manera, ahí sería de manera experimental, ¿no? Entonces, si se puede medir, al medirlo sacamos los cálculos y nos tiene que dar. Bueno, obviamente, pues no nos va a dar de manera ideal porque pues aquí hay una fricción del aire, bueno, y otras cosas. Lo mejor sería hacerlo en un sitio cerrado en el cual pues podamos hacerlo y que no haya interferencia del aire. Pues sabemos que dentro de la habitación también hay aire, pero no hay corrientes tan fuertes que nos puedan un poco perjudicar nuestras medidas finales. Bueno, entonces en este caso, cuando ya tenemos un tipo de lanzamiento con una altura, ya a la distancia vamos a ver que nos varía en relación a esta ecuación. Entonces, esta ecuación ya nos tiene un valor dado de la altura. Entonces, la distancia va a estar ya limitada por la altura que esté la catapulta. En este caso, si vemos el objetivo está más abajo de nuestra catapulta, por lo tanto, entonces debe hacerse un cálculo diferente porque hay una altura. Bueno, entonces esta sería la ecuación teniendo en cuenta que es B, velocidad inicial por el coseno del ángulo de la velocidad inicial por la raíz cuadrada de la velocidad inicial por el seno del ángulo más la velocidad inicial al cuadrado por el seno del cuadrado del ángulo más dos veces la gravedad por la altura sobre la gravedad. Bueno, entonces esa sería en el caso que tengamos un lanzamiento ya elevado. Entonces esta sería la ecuación. Para la forma práctica, pues y ya relacionando lo que hicimos al principio que les expliqué en la primera diapositiva en la cual nosotros establecíamos una relación de una ecuación cuadrática de esta forma, ¿cierto? Que tiene una forma ax al cuadrado más bx más c, pues entonces vamos a revisar este tipo de forma práctica de la ecuación usando la tangente. Bueno, simplemente lo que estamos haciendo acá es el valor de x tomándolo como la tangente del ángulo, partiendo de esta identidad, que 1 sobre el coseno de teta es igual a 1 más la tangente de teta. ¿De dónde salen esto? Estos son identidades trigonométricas. Por allá cuando nosotros estuvimos trabajando nuestro curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, tuvimos que haber trabajado todo esto que se llamaban las identidades trigonométricas. Una identidad trigonométrica es la forma de expresar ecuaciones con funciones trigonométricas de otra forma que me permita a mí organizar el trabajo cuando yo lo necesite. ¿Dónde lo van a utilizar más? Pues cuando veamos en cálculo diferencial o cálculo integral, vamos a utilizar también estas identidades. Entonces es importante que ustedes tengan por ahí a la mano esas tablitas de identidades trigonométricas. Entonces dentro de esas identidades encontramos que 1 sobre el coseno de teta es igual a 1 más la tangente de teta. Entonces, hacer la explicación de esto acá, pues ya sería pues tomar toda la parte algebraica y llegar a esto, bueno, en la cual 1 sobre el coseno de teta va a dar 1 más la tangente de teta, eso se puede hacer desde la parte matemática, pero pues no es una prioridad en el momento en el curso de física, sino pues ya sabemos que hemos realizado un curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica y que pues obviamente ya tenemos conocimiento de estas identidades trigonométricas. Bueno, entonces... Basándonos en esto, la ecuación que nos presentan es esta. Esta sería la ecuación en términos de los elementos que están en un lanzamiento parabólico. Bueno, entonces aquí en la simulación, entonces está el lanzamiento, hay una trayectoria parabólica en la cual entonces vamos a determinar y mirar qué valores hay. Lo estamos trabajando en términos de la tangente. Entonces, si lo relacionamos con nuestra ecuación, que es esta, la ecuación general, vamos a ver que este componente, voy a ponerlo aquí en otro color, en un color verdecito, este va a ser nuestra, bueno, claro que está en azul, acá lo voy a poner en azul porque está identificado aquí con azul, esta. Entonces, esto que está acá va a ser nuestra componente A. Bueno, esta es nuestra componente A.
O sea, nuestra componente que acompaña el x al cuadrado. El x al cuadrado pues viene siendo esta función, ¿no? O sea, x toma este valor. El siguiente coeficiente que viene siendo menos r, que aquí está en color naranja, busquemos un color naranjita aquí, o más parecido, bueno, usemos el rojo. Este de acá, que viene siendo nuestro componente en b, y el otro elemento que ya es el coeficiente independiente, que está también aquí en azul. Vamos, hacemos un color, este color verde. Listo, perdón que no lo cogió. Listo. Este sería nuestro coeficiente independiente de la ecuación. Entonces, es la forma que vemos de una ecuación general de un movimiento parabólico. Entonces, lo transformamos en ecuaciones teniendo en cuenta nuestras variables que tenemos dentro del movimiento parabólico, que es la distancia máxima, ¿cierto? O el rango, la gravedad, que está acá, la velocidad inicial, que ya la hemos calculado, ya estos valores, pues simplemente este es el valor que toma X. Entonces esto no nos importa sino hasta el final. Bueno, entonces estos valores de acá son los valores que toma X y nuestro valor independiente. ¿Para qué queremos hallar eso? Para poder, en este caso, vamos a hallar el ángulo, el cual nos dan una distancia o nos dan la distancia, nos dan una altura. Entonces queremos calcular cuál va a ser el ángulo que necesitamos para poder llegar a esa distancia solicitada. Aquí entonces nos van a dar dos valores. Miran ustedes acá que hay un valor x1, o sea, nos va a dar un valor, nos va a dar un ángulo bajo, o sea, por debajo de los 45 grados nos va a dar un ángulo bajo que nos va a permitir llegar con esa velocidad inicial al punto, y un ángulo alto, que sí, que el ángulo es más alto, nos va a producir una subida más empinada, pero igualmente va a caer al mismo sitio. O sea, vamos a tener un ángulo 2. Bueno, y ahorita lo vamos a revisar. Entonces, para hacer esta ecuación, primero entonces tenemos que hacer un ejemplo gráfico. Entonces vamos a ver este ejemplo que nos va a permitir ahorita revisarlo desde una aplicación que nos permite simular un movimiento parabólico. Entonces, acá tenemos estos datos que tenemos acá. Entonces, perdón, me pongo aquí el color rojo que queda como más visual para que ustedes lo puedan ver. Entonces, nos dan unos datos, nos dan la velocidad inicial, nos dan una altura y nos dan una distancia a la cual tenemos que llegar. En este caso, nos piden o nos están solicitando buscar el ángulo. Bueno, entonces, en primera medida, vamos a pasar la ecuación que tenemos en la ecuación anterior, que es esta, pasarla a estos términos. O sea, vamos a hallar A. Para hallar A, tenemos que solucionar esta pequeña ecuación que está acá. Bueno, entonces, en ese caso, A va a ser igual a la gravedad por la distancia al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, vamos a hacer el despeje. Primero, entonces, sabemos que 9,8 es la gravedad, que es la que nos están pidiendo acá. La distancia recorrida que nos son 40 metros, que es la distancia al cuadrado, o sea, 40 metros al cuadrado, dividido entre 2 veces, aquí está el 2, la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial al cuadrado aquí nos dice que es 20 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, de esta manera, haciendo estos cálculos, multiplicando este valor, sacando el cuadrado de 40, que es 1600, lo multiplicamos por 9,8 y lo dimos entre 800, nos da el valor de 19,6. ¿Listo? Este es nuestro coeficiente A de la ecuación. O sea, entonces recordemos de la ecuación que tenemos de la forma AX. Entonces, ese es el coeficiente que acompaña la A. Bueno, bien. El siguiente valor, el B, en este caso es el que acompaña, o la B la que está acompañando el valor de nuestra ecuación principal, que es esta. Entonces, si vemos acá, en esta ecuación, la B nos la está acompañando, es la distancia. Entonces, colocamos la distancia y tenemos que B es igual a menos R, que es menos 40, que es la distancia que tenemos acá de la ecuación principal. Y por último, nos dice C, que es 19,6 menos 5, da 14,6. ¿De dónde sacamos esto? De la ecuación que tenemos acá, mírenla acá, de este pedazo que es esto de acá, es operar, multiplicar la gravedad por el radio, por la distancia al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado menos la altura inicial. Bueno, entonces, si yo lo coloco acá, tendríamos este valor acá,
que sería gravedad por radio al cuadrado sobre 2 veces esto al cuadrado nos da 19,6, que es este mismo valor, menos 5 nos da 14,6. Este sería el valor de C. Bueno, ¿para qué hallamos esos valores? Pues para poderlos colocar en la ecuación cuadrática. Entonces ya sabemos que tenemos A, que tenemos B y que tenemos C. ¿Listo? Entonces haciendo esos cálculos, entonces obtenemos que este delta viene siendo lo que está dentro del radical, que sería esta parte de acá. Perdóname, lo vamos a colocar acá, que sería esta parte de acá. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra parte del radical, que lo hemos llamado delta. Listo, esto va a ser delta. ¿Y que me va a hacer esta operación? Listo, entonces me dice primero, b al cuadrado. Sabemos que b al cuadrado es 40, entonces lo elevamos al cuadrado. 40 que es b elevado al cuadrado, como lo indica aquí, menos 4 veces está aquí a, este es a, y lo multiplicamos por c, que es 14,6. ¿Listo? Hacemos esta operación. Elevamos esto al cuadrado, 40 al cuadrado, recordemos que menos por menos da más, nos da 1600 por multiplicar 4 por 19,6 por 14,6 nos da 1143,64 y esto nos da 455,36. ¿Listo? ¿Y qué hacemos con ese valor? Le aplicamos la raíz cuadrada, que es lo que estamos haciendo acá, y nos da el valor de 21,34. Bueno, entonces este sería el valor que nos da esta raíz. Ahora, dentro de la ecuación nos están indicando dos cosas, que hay un más y que hay un menos, ¿listo? Esos son los que nos van a dar nuestro ángulo bajo y nuestro ángulo alto. Entonces tenemos que operarlo para menos b más este valor y menos b menos este valor, ¿cierto? Y esto dividido obviamente entre 2a. Entonces, en el siguiente paso, ya vamos a observar acá que tenemos nuestro tangente del ángulo, va a ser 40, que es b, recuerden que b es este valor, más o menos 21,34, que fue el valor que nos dio acá, ¿cierto? Sobre 39,2. ¿De dónde sale 39,2? Pues de este valor, de multiplicar 2 por a, que está en los dos valores. 2 por a, que es multiplicar 19,6 por 2, nos daría 39,2. De esa manera, ya tenemos nuestra expresión general. Entonces, ahora operamos con el más. Al operar con el más, tenemos que 40 más 21,34 nos da 61,34 dividido entre 39,2, nos da una aproximación de 1,56. O sea, y sacamos la tangente de este ángulo, nos daría, porque recordemos que tenemos en términos de la tangente, el ángulo está en términos de la tangente, entonces sacamos la tangente del ángulo, en este caso, y tenemos que la tangente del ángulo teta, que ya calculamos acá, nos da 57 grados. Bueno, y de igual manera acá, entonces nosotros vamos a calcularlo. En este caso, tenemos 18,66 que da ¿qué? 40 menos, porque estamos haciendo con el menos, 21,34 sobre el mismo 39,2, lo que nos da 0,48. Sacamos el arco tangente de esto y nos daría 28. ¿De dónde sale esto? Quiero que esto sí quede claro porque aquí puede haber un error. ¿Cuál es el error? Y aquí nos da tangente de teta, voy a hacerlo con el primero, con el de arriba, de este 57, tangente de teta, tangente del ángulo teta, va a ser igual a este valor que es 1,56, ¿listo? Entonces, ¿qué hago yo aquí para despejar? Recordemos por allá nuestras funciones trigonométricas. Voy a dejar el ángulo acá, ¿cierto? Teta, y paso, esto que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. O sea, nos quedaría 1 sobre la tangente, ¿cierto? Porque tendríamos esto, 1 sobre la tangente por 1,56. Y recordemos que 1 sobre la tangente es la inversa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder calcular el ángulo? Recordemos que debemos calcular que el ángulo teta en este caso sería igual al arco tangente, ¿sí? O a la tangente a la menos 1 también, lo conocen, o a la cotangente del arco tangente el número, en este caso, 1,56. Bueno, importante recordar esto para poder despejar el ángulo. No lo hago directo, lo hago desde acá. Bueno, este paso faltó acá para que ustedes lo tengan en cuenta de dónde sale esto. Bueno, entonces, si yo le calculo el arco tangente a 1,56, pues me va a dar 57 grados. Este va a ser el ángulo
Uno es el ángulo bajo y el uno el ángulo alto. Este sería el ángulo alto y este sería el ángulo bajo. Bueno, miremos con nuestra ecuación, deme 2 segundos, con nuestra aplicación. La tengo por aquí. Listo, démosle clic acá. Y esto me va a llevar a nuestro applet, donde pues vamos a hacer como la simulación de lo que ustedes están haciendo con su catapulta. ¿Qué tiene este simulador? Primero pues está la altura a la cual nosotros podemos colocar nuestro lanzador. En este caso pues no tenemos la catapulta, sino tenemos un cañón, el cual pues lo podemos cambiar de posición. Aquí vamos a tener valores aproximados porque si ustedes se dan cuenta, el ángulo nos está dando cada 5 grados, bueno, y la altura está en metros, pero no nos permite dar, por ejemplo, 4,5 o 4,3 o como 4, sino un valor completo, bueno, pero se nos va a aproximar. Y tenemos acá la velocidad inicial, bueno, entonces vamos a poner nuestros valores. Nos dice que es una velocidad inicial de 20, bueno, esta es la distancia que tiende a recorrer, bueno, de pronto acá se nos va a pasar, pero bueno, tenemos nuestra percepción acá. Entonces, hasta aquí nos está dando 30 y por acá es 20, o sea que 40 tendría que ser por acá, que es la distancia. Y nos dice que el ángulo superior debe ser o sea, el ángulo que calculamos debe ser un ángulo de 57. Ahorita me vuelvo aquí a la diapositiva. Debe ser de 57 grados y el de abajo debe ser 26. Bueno, entonces revisemos qué es eso del ángulo alto, qué es eso del ángulo bajo. Bueno, entonces en este caso, para nuestro ángulo que es 26, lo aproximamos a 25 a una altura de 5 metros, a una rapidez inicial de 20, realizo mi disparo y voy a ver pues que ese valor se pasa por acá. Entonces, obviamente se nos pasa porque es que aquí dentro de nuestro applet nos da solo hasta 30. Pero si vemos en proporción, si aquí está 20 y aquí está 30, pues está llegando a casi el 40. Bueno, y ahora nos dice que el ángulo alto está sobre 57. Entonces vamos a hacer un lanzamiento. Digo aproximado a 55 porque si lo hacemos acá ya 60, aproximémoslo a 55 y hacemos ese lanzamiento, vamos a observar que sí hay una pronunciación más alta de nuestro lanzamiento, pero va a llegar al mismo sitio. Revisémoslo con una velocidad inicial más baja. ¿Listo? Entonces, pongámoslo acá. Voy a hacer el lanzamiento. Miremos este lanzamiento acá, cuando es el ángulo de 55, y miremoslo aquí cuando es un ángulo de 25, que es nuestro otro ángulo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que dan valores muy cercanos. Bueno, obviamente aquí no nos dan tan cerca porque no tengo los decimales. No tengo cómo poner el 27 o el 28, sino me lo está haciendo cada 5. Bueno, simplemente es una aproximación de lo cual nosotros podemos revisar. Bueno. También ustedes lo pueden hacer de manera práctica. Entonces, si vamos a hacer un lanzamiento, yo ya conozco una velocidad inicial de mi catapulta porque ya la calculé. Bueno, digamos, este es mi valor. Entonces, sé que cuando le doy una rapidez, por ejemplo, de 30 metros sobre segundo, este es mi lanzamiento. ¿Qué puedo hacer? Puedo subir mi ángulo de pronto, ¿cierto? Para que me dé un valor más cercano al lanzamiento a 15 metros. Si no, entonces lo que hago es empezar a reducir mi distancia de altura para poder empezar a revisar cuándo podemos acercarnos, ¿cierto? Entonces, ahorita en el videito les muestro de manera general porque lo anexo ahí en el chat. Entonces, lo pueden ver, se va anexando como el profe va anexando libros, ¿no? Para darle la altura y de esa manera, pues, poder llegar a generar el espacio en el cual estamos llegando aquí a nuestra meta, que sería 15 metros. En este caso, en el suyo de ustedes es 1,5, 1,4, 1,9. Bueno, aquí le puedo reducir un poco más la velocidad, ¿sí? Para poder llegar. De pronto esta velocidad muy, muy bajita, pero entonces yo puedo elevar un poco más aquí para poder llegar a este espacio. Bueno, ahí está el applet. También les voy a dejar esa aplicación en el enlace. Bueno, entonces de esa manera nosotros podemos calcular el ángulo. Y como les dije anteriormente, aquí está nuestra ecuación al inicio, en la cual nosotros podemos calcular la altura, ¿cierto? Que es esta de acá que tenemos, la altura partiendo pues de las componentes que tenemos
de nuestra ecuación. Bueno, entonces, dense en cuenta que aquí hay una parte que es muy parecida, miren, 1 sobre el coseno cuadrado, de ahí sale esa tangente al cuadrado, que es eh, de esta identidad que usamos, bueno, para que lo tengan en cuenta, pues eso ya es más algebraico, ¿no? Y aquí nuestro coeficiente B, nuestro coeficiente A es el mismo, y aquí tenemos la altura, bueno, para que lo podamos hacer y calcular. Importante entonces dentro del reto, realizar primero el cálculo relacionado con la velocidad inicial, por eso se pide establecer primero hacer unas pruebas de lanzamiento, lanzamos a cierto ángulo si es necesario que el ángulo esté bien medido. Cuando esté bien medido el ángulo, lo que podemos hacer es calcular con ese ángulo la distancia a la cual llega nuestra masa, nuestra ping-pong o nuestra bolita que estemos usando. Medimos la distancia, ¿cierto? Ya tenemos el ángulo. Con eso, pues calculamos, como les dije acá, la velocidad inicial y con esa velocidad inicial nosotros pues ya podemos definir y determinar cuál va a ser la altura. Bueno, ya ahí nos permite determinar esa velocidad inicial que es la que nos va a permitir calcular la distancia de llegada teniendo en cuenta el ángulo o si nos hace falta el ángulo, pues, o si tenemos el ángulo, entonces la altura a la cual podemos elevar la catapulta, pues, para utilizarla. Bueno, entonces, este videito que está acá, este video, creo que está anexo en algunas de las, en el taller, este videito nos muestra el lanzamiento de la catapulta, cómo ajustarla. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí está el reto en el cual se lanza, está la catapulta, se hace el lanzamiento, ¿cierto? Determinar la velocidad inicial, está todo el reto. Está nuestra guía, cómo se debe determinar, hacer el lanzamiento para poder determinar la velocidad inicial. ¿Sí? Es muy bonito el ejercicio. De pronto lo más complicado pues es hacer la catapulta, ¿no? Entonces, bueno, está la creación de hacer la catapulta, de hacer los diferentes movimientos, de hacer aquí generar y revisar hasta dónde llega nuestra bolita pues para poder determinar, en este caso, sí, miren acá, este es nuestro reto, listo acá, pero mira dónde llegó, nos dio tiempo, podemos determinar también distancia, tiempo, con eso nosotros podemos miren aquí, hay varios elementos que nos permiten nosotros identificar. Eso es una aplicación que hay, no sé si dentro de la aplicación está, simplemente es para determinar distancia. Bueno, ustedes lo pueden tomar con un metro. Bien, y lo que quería mostrarles de nuestro reto final, el cual tenemos que llegar aquí a nuestra altura. El profe usa unos libros, se va adecuando el libro teniendo en cuenta la altura. Los libros se van poniendo libros para poder hallar la altura total. Recordemos que la altura total se toma hasta el brazo, hasta donde se enlonga en brazos, hasta donde llega a su máximo, y él entonces ya se puede hacer el reto de llegar a la distancia. Esto se va haciendo, obviamente se toma la altura a manera de cálculo también y también de manera experimental, en la cual pues entonces hay el vuelo de este caso de nuestra masa y permita llegar al reto, ¿cierto? Este reto es la distancia que ustedes pusieron allá, 1.5, 1.4 y se calcula el reto. Bueno, entonces voy a anexarles este video ahí en el chat para que ustedes lo tengan en cuenta, les sirva a ustedes. Igual ustedes cuando vean la descripción van a encontrar eh, el, la, el valor, aquí este es el reto que nos sirve para revisarlo. Y les voy a anexar el enlace de nuestro applet de movimiento, que es este. Listo. Entonces lo anunciamos acá, bueno. Eso es como lo general, no es complicado. Entonces este es el applet. ¿Listo? Entonces no es complicado, sino simplemente es realizar, pues toca lo más complicado la construcción de la catapulta, pero está el paso a paso de la construcción, esa catapulta pues ya se ha realizado en el curso. La misma directora cuando está haciendo la explicación, ahí ella hace la construcción, tiene su catapulta, hace sus movimientos, el profe también ahí tiene su catapulta pues para hacer esa demostración. Bueno, entonces pues eso era lo que queríamos que revisáramos, no sé si tienen alguna duda.
para que miremos de pronto. Si tienen dudas, preguntas. Yolman, ¿cómo estás? Ya estamos culminando, pero bueno, llegaste y si tiene alguna pregunta, estamos relacionando. Igual la grabación queda, la cuelgo el día de mañana, la envío por los foros y lo envío acá por el chat también para que ustedes la revisen. Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta, si tiene alguna pregunta, María Camila, se me fue Ana otra vez. No, no, señor, me quedó bastante claro. Muchas gracias. Ok, preguntas o algo, ¿cómo vas con la tarea? Bien, pues he estado un poquito trabada en la parte de hallar la altura a la que debía Sí, llevar la catapulta, pero ahorita ok, que ya vi la ecuación, ya sé cómo lo listo. voy a realizar. Ok, muy bien, ahí lo puedes hacer y también de pronto haces mirar el video que les sirve para hacerlo de manera pues ya experimental. Bueno, Yolvan, pues vamos terminando, pero de pronto si tienes alguna duda, alguna pregunta, quisiera saber cómo vas con la tarea. No sé si me escuchas, Yolman, ¿sí? Hola Paula, buenas noches, ¿cómo estás? Paula, ya íbamos terminando, empezamos a las 7 hoy. No sé si tienes alguna duda, igual yo dejo la grabación, estábamos explicando el ejercicio número 2 de la catapulta, pues di las explicaciones de las ecuaciones, de cómo mirarlo de la velocidad inicial, anexé en el chat los videos explicativos de la catapulta, de la construcción, más de la construcción, no, sino más del reto, pues para determinar velocidad inicial. Y también anexé un applet que estábamos trabajando ahorita en el encuentro. Bueno, cuéntame, Yolman. Buenas noches, qué pena. Gracias. Tranquila, tranquila. No te angusties, Paula. No te angusties. No, el hecho es mirar si de pronto tiene alguna duda o algo, lo vamos revisando. Yolman, cuéntame, que tiene levantada la mano. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, Yolman, ¿cómo vas? Bien, profe. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, me conecté tarde por temas laborales, Sí, no sé, pero es que estoy revisando el chat y no me deja ver la información. No sé si tengo restringido algún acceso o algo así. el chat de ahorita De la del reunión no encuentro. me deja ver. Sí, señor. Uy, espérame, reviso. ¿Tú entraste con la cuenta institucional? Sí, señor. Espérame, ya reviso a ver qué está pasando. De pronto no Gracias. sé si, bueno, voy a copiar de nuevo los enlaces a ver si es. De pronto no. Pero está desactivado tu chat. Sí, dice chat no disponible en la reunión del canal. Solo los miembros del equipo tienen acceso al chat. Espérame a Y ver. yo Déjame entré revisar desde acá. el campus a la reunión, entonces no sé. Ah, ya, sí, sí, claro. Espérame a ver. No sé si ahí ya te deja ver Sí, el chat. muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ¿quién está por ahí? ¿Quién se me despidió? ¿Paula? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Bueno, Paula, yo igual me envió la grabación y estás pendiente. Estoy pendiente de cualquier duda ahí en Teams. Bueno, Listo, sí, señor. listo, Muchísimas Paula. Bueno, gracias. que no, Paula, con mayor gusto. Yolman, cuéntame si ya estás viendo el chat. No, profe, no, no me deja. De Entonces, pronto, espérate, inmediatamente voy a colocar aquí, voy a colocarlo en el chat general del grupo. Bueno, debe llegarte ahí. listo, profe. Entonces, Sí, comparto video, reto, ¿listo? Y te va a colocar ahí el enlace. Bueno. listo, profe. Sí, señor. Tuvo que haber llegado ya el reto del video, ¿cierto? Miro, que a En veces el se demora chat, un en el poquito chat en cargar que el tenemos del chat curso de del grupo. física. Sí, sí, Listo. ya. Y te voy a anexar ahí el enlace del applet. Aplicación, Listo, profe. applet. Applet, applet lanzamiento. Entonces el applet les anexo ahí también. ¿Listo? Entonces está el applet. Creo que me quedó mal escrito, pero ahí está. Ese es el applet y está
el videito para que lo revisen. Bueno, igual yo estoy pendiente ahí por Team. Bueno, no, no es difícil, no es difícil. Yo cuelgo la grabación el día de mañana porque mientras la suba, porque tengo inconvenientes, no sé, cuando la comparto desde mi cuenta, para que no haya inconvenientes de ingreso, yo siempre la, la, la utilizo la subo